En esta oportunidad vamos a hablar de hipertensión arterial. La importancia de la hipertensión arterial tiene que ver con que forma parte de los denominados factores de riesgo cardiovascular. Estos factores, que no solo incluyen la hipertensión, sino también otros como diabetes, el tabaquismo, la inactividad física, el alcoholismo, generan un aumento de lo que se denomina morbimortalidad cardiovascular. Esto significa morbilidad, es decir, la capacidad de enfermar, y mortalidad, es decir, la capacidad que tienen estos factores de producir la muerte en el individuo. La hipertensión arterial es uno de ellos y tiene vital importancia por la implicancia que tiene dicha enfermedad en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente a nivel del corazón, lo que es infarto, lo que se denomina infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, a nivel cerebral, el accidente cerebrovascular y los trastornos cognitivos, y a nivel renal, la insuficiencia renal crónica. Todas estas enfermedades tienen como base la presencia inicial de factores de riesgo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros podemos actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular, reducimos la posibilidad de desarrollo de enfermedades que de ellos dependen. Respecto a algunos datos epidemiológicos, es interesante tener en cuenta que hoy a nivel mundial 17 millones de personas aproximadamente fallecen por enfermedades cardiovasculares. A nivel de nuestro país, según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la prevalencia de la enfermedad es difícil de determinar, pero se supone que un 30% de nuestra población es hipertensa. De estos datos, de estudios regionales fundamentalmente, surge que de 100 pacientes hipertensos, solo 40 conocen justamente que son hipertensos. Y quedan 60 pacientes de esos 100 que siendo hipertensos no saben que lo son. De estos 40, 30 pacientes son tratados y de esos 30, 10 solamente están bien tratados. Con lo cual, con estos datos vemos que es muy importante trabajar en este tema. ¿Y qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es justamente un aumento de la presión a nivel de nuestras arterias. Normalmente, y si bien las clasificaciones se van modificando a lo largo de los años y últimamente en el último reporte, el octavo, la clasificación ha variado, pero en general podemos decir que los valores de hipertensión se corresponden con una presión máxima o sistólica mayor a 140 y una presión mínima o diastólica mayor a 90. Para hacerlo sencillo, la explicación sería la siguiente. Si uno tiene una canilla con una manguera y abre la canilla y en el otro extremo de la manguera le hace una presión con la mano, la presión que se genera dentro de la manguera, ¿sí? Esa es la presión arterial de nuestro organismo. El corazón funcionaría como la canilla y las arteriolas más chiquititas que tienen músculo en su pared funcionaría como esa presión que nosotros haríamos al extremo distal de la manguera. De esta manera se genera presión en nuestro organismo. El trastorno que ocasiona que esos valores de presión arterial aumenten tiene que ver con la incapacidad del riñón de producir una adecuada eliminación del sodio del organismo. Como el sodio retiene o favorece la retención de agua dentro de nuestro organismo, al haber más agua hay más presión. Esta es la teoría más aceptada para lo que se denomina hipertensión arterial primaria, que se corresponde con el 93 a 94% de todos los pacientes. Es decir, una enfermedad que tiene una predisposición genética. En general, los pacientes hipertensos tienen antecedentes familiares, fundamentalmente directos, de hipertensión arterial, o sea, padre o madre hipertensos, y se hereda esta dificultad en la eliminación de sodio, como les decía recién. El pequeño porcentaje que queda son de pacientes que se denominan hipertensos secundarios, es decir, secundarios a otra enfermedad que secundariamente desarrolla hipertensión arterial.
fundamentalmente enfermedades endocrinas, enfermedades renales, etc. En cuanto al seguimiento y a la toma de la presión arterial, esto también es de vital importancia porque no se puede hacer diagnóstico de hipertensión arterial con una sola toma. Y hay una serie de medidas que uno tiene que tener en cuenta para la correcta toma y además para realizar un diagnóstico posterior de hipertensión, porque tengamos en cuenta que una vez hecho el diagnóstico, el paciente debe recibir un tratamiento y adherirse a ciertas medidas no farmacológicas durante toda la vida, con lo cual es muy importante ser muy agudos en el momento de diagnosticar la hipertensión arterial. En cuanto a las medidas que debemos tomar para el tratamiento de la hipertensión, es muy importante tener en cuenta también que no solo depende de las medidas farmacológicas, sino también de las medidas no farmacológicas. ¿A qué nos referimos con esto? Las medidas no farmacológicas tienen que ver con la disminución en el sodio de la dieta y la actividad física aeróbica. Tengamos en cuenta que en nuestro país el consumo diario de sodio es de 11 gramos, es decir, más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, una dieta baja en sodio es fundamental para el correcto tratamiento de la presión, de la misma manera que la actividad física aeróbica, que actualmente se recomienda aproximadamente 150 minutos semanales. Estas medidas no farmacológicas más el tratamiento adecuado con medicamentos corresponde a un tratamiento lógico que hoy deberíamos tener en cuenta en todo paciente hipertenso.